La era del capital, de Eric Hobsbawm. Este libro va de 1848 a 1875. Comencemos. El libro hace parte de una serie que aborda diferentes periodos. Del primero ya hice video, que es el de la era de las revoluciones. No es necesario saber sobre el otro para entender este, pero pues si lo quieren ver, también es interesante. 1848 al 75 es un periodo fundamental para comprender lo que ocurre luego, ya que sienta las bases de algunos temas. Inicia en 1848, ya que es en dicho año donde comienzan una serie de revoluciones y la expansión capitalista hasta 1870 configuró un nuevo mundo. El libro tiene tres partes, cada una con varios capítulos: Preludio revolucionario, Desarrollo del capitalismo y los resultados de lo ocurrido, algo parecido a la era de las revoluciones, que analiza la revolución industrial, la francesa, etcétera, y luego habla sobre las consecuencias de ello. Para comprender estos años es necesario abarcar varios enfoques económicos, sociales y culturales, que es lo que suele hacer Hobsbawm en sus libros. El capitalismo, como vimos en su momento con Mark Bloch, no siempre ha tenido el mismo significado. Aunque Bloch se va más a la Edad Media, en el caso de Hobsbawm, él dice que en 1860 la palabra toma importancia en el vocabulario económico y político. Marx, por supuesto, publica en 1867 su obra El Capital, donde el término precisamente es fundamental. La era del capital es entonces un periodo de crecimiento impulsado por las empresas privadas en pro de beneficios, y el mercado se hace más global. La economía era considerada como algo normal, que era regida por leyes que debían ser aceptadas y comprendidas. Positivismo básicamente. La búsqueda de leyes naturales pasó a las ciencias sociales, y de ahí salieron errores y aciertos. Pero como dijo Einstein, creo, estamos parados sobre hombros de gigantes. Es muy fácil criticar desde ahora por el conocimiento construido por otros. El periodo también transformó a la sociedad con migraciones, crecimiento urbano, entre otros. Y para el autor, a pesar del progreso material, la pobreza y la inseguridad continuaron existiendo. Por supuesto, el autor es marxista. Desde una óptica liberal, Adam Smith, por ejemplo, la pobreza nunca acaba. Ejemplo, una sociedad donde lo normal es tener 5 pares de zapatos, el que tenga dos es pobre. Y en una sociedad donde lo normal sea tener 10 pares, el que tenga 5 es pobre. Eso no implica que la humanidad viva en las mismas condiciones hoy que hace 200 años. Por supuesto, hay una serie de problemáticas, pero en fin, hay una visión liberal para la desigualdad, y la de Hobsbawm es marxista. En fin, ya para comenzar con el primer capítulo, el autor lo que quiere defender es que el triunfo del capitalismo industrial configuró el mundo de 1848 a 1875. Entonces, primera parte del libro se llama Preludio revolucionario. Solo tiene un capítulo llamado La primavera de los pueblos. Es un capítulo donde habla sobre la tensión política y económica que creció en Europa o que llevó a las revoluciones de 1848. Los gobiernos restauraron el orden, pero la debilidad de los regímenes salió a la luz, al igual que el poder de la clase trabajadora. Aunque las revoluciones fracasaron, hubo impacto en algunos lugares. Las tensiones políticas y las aspiraciones de la sociedad se manifestaron. En realidad es un capítulo bastante corto, por lo que pues no hay mucho más que agregar. La segunda parte es más extensa, se llama Desarrollos. Capítulo 2: El gran boom. El crecimiento económico se dio sobre todo en países desarrollados. Allí hubo una transformación económica y social. Recordando el libro de la Revolución Industrial, para este periodo Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos estaban unos más que otros por el camino industrial.
mientras otras partes del mundo ni por asomo. La industria, la expansión del comercio y sobre todo la construcción de ferrocarriles tuvo un impacto en ese crecimiento. Un elemento que permite ver la intensificación de la industria fue el crecimiento continuo en la producción de carbón, fundamental para la maquinaria. La producción de hierro también fue muy importante y el acero. La inversión de capital, fundamental para el crecimiento, aumentó y el crédito se hizo más accesible. No todos se beneficiaron de ello. La desigualdad persistió. Esto es algo que señala en el primer libro, donde dice que la revolución industrial generó una cantidad de dinero enorme, el cual debería haber sido destinado para repartirlo, en lugar de quedar en unas manos. En fin, en 1870 el boom se transformó en declive, generando incertidumbre económica. Capítulo 3. La unificación del mundo. Hobsbawm habla sobre la interconexión del mundo. El transporte y las comunicaciones tuvieron un papel fundamental. Entra acá la navegación a vapor y los ferrocarriles, que facilitaron el movimiento de personas y bienes a una escala nunca antes vista. El telégrafo permitió que el mundo se comunicara casi instantáneamente a pesar de las grandes distancias existentes. Una mejor comunicación y mejor transporte impulsaron el comercio y se pudo crear un mercado mundial más integrado. Los lazos fueron reforzados gracias a las migraciones de personas europeas hacia otras latitudes. Un mercado unificado permitió una división del trabajo internacional, como la fábrica de alfileres descrita por Adam Smith, pero una versión mundial. Unas regiones se especializaron en materias primas y otras en manufacturas. Wallenster lo menciona en un libro: el desarrollo capitalista generó un centro manufacturero y una periferia productora de materias primas. La jerarquía económica y política se mantuvo. Por supuesto, solo en un mundo ideal no habría jerarquías, en mi opinión. Desde que haya intereses de países, habrá unos que sometan a otros, y bien puede ser un sistema capitalista o no. El sometimiento se va a mantener. Ejemplo, el Imperio Romano no era precisamente capitalista y pues invadió gran parte de Europa, ¿no? Capítulo 4. Conflictos de guerra. Entre 1848 y el 75 hubo una serie de conflictos: la guerra de Crimea, la franco-austriaca, de los ducados, la austro-prusiana, entre otras. Conflictos dados por las tensiones geopolíticas y el desarrollo de los nacionalismos y la disputa por el territorio. Las guerras reconfiguraron en algunos casos Europa. En el caso de Italia y Alemania hubo una unificación. Hubo por supuesto conflictos en otras partes del mundo, pero no tanto como en Europa. Los conflictos, como en cualquier otro momento de la historia, generaron desarrollo militar. Capítulo 5 se llama La construcción de naciones. Entre 1848 y el 75, el nacionalismo creció. Por supuesto, es una época donde se formaron naciones-estado y el nacionalismo fue una forma de justificar los estados. El concepto de nación unificó a la población con base en un idioma común, cultura y territorio compartido. El nacionalismo se manifestó con movimientos sociales, proyectos políticos, entre otras cosas. La construcción nacional generó tensiones dada la coexistencia de grupos étnicos distintos dentro del Estado. Crear identidad nacional en muchos casos implicó suprimir o marginar a las minorías. Podemos trasladar incluso el argumento a Colombia. El Estado se unifica y se habla de igual y lo que quieras, pero continuó la esclavitud por varias décadas. La religión católica fue la oficial, ignorando a las comunidades indígenas que creían en algo diferente, entre otros elementos. El nacionalismo también entonces se vinculó con la competencia entre potencias, que a su vez generó inestabilidad. Capítulo 6. Las fuerzas de la democracia. Los sistemas no democráticos continuaron en muchos lugares, pero los pedidos por una mayor participación política y el derecho a votar tomaron fuerza. Los obreros, la burguesía y los movimientos sociales fueron fuerzas que buscaron impulsar esa democratización.
Las reformas fueron graduales y limitadas. La élite se resistió a una transformación democrática completa. El movimiento democrático tuvo algunas contradicciones relacionadas con las reformas políticas y las aspiraciones para transformar a la sociedad. Los movimientos obreros, por ejemplo, tenían sus propias agendas políticas. También habla de la Comunidad de París, un gobierno desde abajo con aspiraciones de transformar a la sociedad que, aunque fue efímero, mostró que era posible un gobierno obrero. Capítulo 7. Los perdedores. Los campesinos no se beneficiaron del auge. En muchos lugares, de hecho, perdieron sus tierras por la competencia y la emigración forzada. Las personas en el campo continuaron experimentando condiciones de vida muy difíciles. Los trabajadores industriales no estuvieron mucho mejor. Aunque hubo crecimiento económico, los salarios continuaron siendo bajos. Había jornadas muy largas, trabajos peligrosos y no había protección social. Los artesanos no pudieron competir contra la industria y las poblaciones indígenas de las colonias enfrentaron muchas dificultades. Como respuesta a ello, se organizaron para resistir y emigrar en otros casos. Capítulo 8. Los ganadores. La burguesía fue la principal beneficiada por el boom económico. Su influencia social y política aumentó. La burguesía se diversificó. Ya no solo fueron capitalistas industriales, se integraron los profesionales, los comerciantes y los funcionarios. Para los burgueses era importante trabajar duro, acumular capital, tener una buena educación y una buena moral. Jugaron un papel en la conformación de la cultura y los gustos de la época. No eran un grupo homogéneo, sino que había divisiones basadas en la riqueza, pero compartían un estilo de vida y visión del mundo. Buscaron consolidar su posición por medio de la partición política, la inversión en la educación de sus hijos y la creación de redes socioculturales. Fueron criticados por los obreros y los socialistas por las desigualdades que generó el capitalismo, como si el feudalismo hubiera sido muy igualitario. En fin. Capítulo 9. Una sociedad y transformación. La transformación más importante fue el crecimiento de las ciudades, que a su vez se volvieron centros importantes para la producción, para comerciar, lo que atrajo población del campo. La vida cotidiana y las relaciones sociales cambiaron. Hubo nuevas formas para socializar, para consumir, y problemas como la criminalidad y la escasez de vivienda. El papel de la mujer también cambió al introducirse en la industria, aunque bajo condiciones precarias. Tercera parte se llama Resultados. Capítulo 10. La tierra. En 1848, la mayor parte de la población europea vivía en el campo a pesar del auge de las ciudades. La estructura agraria era diversa, había grandes propiedades y formas diferentes de trabajo. El capitalismo hizo que la agricultura se orientara hacia producción de bienes para la venta en un mercado internacional competitivo. Los campesinos en muchos casos perdieron su tierra, tuvieron que emigrar y terminaron como proletarios. Aunque hubo nuevas técnicas y cultivos, algunas prácticas tradicionales permanecieron en la agricultura. Europa Central tuvo una agricultura más comercializada. La servidumbre fue abolida, lo que conllevó a una transformación en las relaciones. Capítulo 11. Las migraciones. Durante el periodo, la migración fue masiva, generando impacto tanto en el país al que llegaron como en el país del que se fueron. La migración se dio por pobreza en el campo, falta de oportunidades y crecimiento demográfico. Mucha migración fue de Europa a América, con Estados Unidos como protagonista. Los migrantes tuvieron que enfrentar discriminación, malas condiciones de vida y competencia laboral. Las ciudades crecieron, hubo más diversidad cultural y se formaron comunidades nuevas. Capítulo 12. Ciudades, industria y clase obrera. La concentración industrial impulsó el crecimiento de las ciudades. En ellas hubo segregación espacial, viviendas con condiciones no muy favorables y problemas de salud. Como ya se mencionó antes, salarios bajos, inseguridad laboral, entre otros.
Con ello, la base obrera fue una fuerza social que tomó cada vez más relevancia. Se organizaron en sindicatos, hubo huelgas y movimientos políticos. Los problemas tuvieron respuestas distintas por parte de las élites, desde la filantropía hasta la represión. Capítulo 13. El mundo burgués. La burguesía fue la clase dominante de la época. No solo tenía poder político, sino que definió la forma de vivir. Tenía una moral estricta de trabajo duro, ahorro y respeto, con hipocresía y doble moral. Roles para hombres y mujeres. El hogar era un símbolo de estatus, por eso era decorado, para mostrar su prosperidad y buen gusto. Poseer objetos era importante para ellos, se sentían superiores a las demás clases y buscaban mantener una distancia. Capítulo 14. Ciencia, religión e ideología. La ciencia triunfó y ganó prestigio como forma de conocimiento. Los avances tuvieron un impacto grande en la industria, la medicina y la forma de vivir. La ciencia se especializó más y se profesionalizó. Hubo tensión entre ciencia y religión, sobre todo por los descubrimientos que contradecían la doctrina. Ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin. La religión aceptó y adaptó algunas cosas y otras las rechazó. Las ideologías ofrecieron explicaciones del mundo, liberalismo, socialismo, nacionalismo y propuestas para organizar la sociedad y la política. La educación se amplió, pero con diferencias de clase y de género. Las ideas nuevas permitieron el desarrollo de nuevas disciplinas como la sociología o la antropología. Hubo fuertes debates intelectuales y se reformularon creencias tradicionales. Capítulo 15. Las artes. La influencia del romanticismo continuó siendo muy fuerte. La emoción, la conexión con la naturaleza, pero las nuevas corrientes reflejaron el cambio social. El realismo fue una reacción contra el romanticismo. Buscó representar a la sociedad objetivamente y siendo detallado. Muchas veces se centraban en la vida de los obreros y los problemas de la sociedad. La música, la pintura y la escultura también experimentaron avances en su técnica y estilo. Los burgueses valoraban el arte por su estética y su símbolo de estatus, aunque también hubo arte que cuestionó los valores burgueses. La industria y la tecnología aportaron al arte, como el desarrollo de la fotografía. Y el capítulo 16 son las conclusiones. No suelo resumir, ya que sería sintetizar la síntesis del autor, por lo que acá termina el video. Nos vemos entonces en una próxima.